Vamos a darle lectura a nuestro pasaje de hoy y vamos a orar. Gálatas, capítulo 2, del 11 al 16. Gálatas 2, del 11 al 16. Muy bien, dice así nuestro pasaje. Gálatas 2, 11 al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, por esta mañana, por este pasaje, Señor, que tú lo has guardado por siglos en la Escritura, Señor, y hoy lo traes pues a nuestra mente para meditar en él, para reflexionar y para aprender, Señor. Ayúdanos a poner énfasis en donde tú quieres que sea puesto el énfasis, en lo más importante, en la pureza del Evangelio, en la verdad del Evangelio, en la defensa del Evangelio. Y también, Señor, cuidarnos de caer en el error de la hipocresía, en el error del engaño, pues la tentación está a la orden del día. Guárdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues elegimos este nombre como título para este sermón de hoy: por las obras de la ley nadie será justificado, que es el centro, el corazón del Evangelio de Cristo, no solo el Evangelio de Pablo. Sí es el Evangelio que Pablo predicaba, pero es el centro y el corazón del Evangelio de Cristo. Y bueno, vamos a hacer bastantes lecturas el día de hoy, porque necesitamos llegar a comprender cuál es el entorno, cuál es el contexto que rodea a esta situación. Nos encontramos de entrada frente a un suceso histórico, al parecer único en la Biblia. Igual ahí pues les lanzo el reto de cuándo se llega a ver en la Biblia un apóstol confrontando o censurando a otro, o algún profeta con otro, ¿verdad? Me parece que es el único caso, salvo pues una mayor investigación, ¿verdad? Y estamos hablando de que Pablo está censurando a Pedro e incluso a Bernabé y a un grupo de judíos. Esto no es poca cosa, no es poca cosa. Hoy en nuestros días podríamos pensar, bueno, que alguien se levante en la congregación y censure a un pastor, pues creo que todos nos quedaríamos así, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo? Pero si lo que dijo es válido y si el pastor en ese momento está exponiendo algo que es incorrecto, alguna herejía visible o algún error claro que todos a todas luces lo vemos, pues creo que es a veces necesario hacerlo. Hermano, ten cuidado, te estás equivocando. Quizá también tener, no quizá, seguramente tener esa cautela, ese cuidado, esa mansedumbre, esa misericordia, porque estamos tratando de corregir un error.
Pedro, aquí en este caso, no está siendo considerado un hereje. Si fuera considerado un hereje, quizá hubieran sacado piedras y lo hubieran apedreado, pero le están llamando la atención. Así que tengamos también ese cuidado. Se puede reprender, pero hay que hacerlo en amor. Se puede censurar, sí, pero hay que hacerlo en amor, con paciencia. Muy bien, entonces vamos a ver un poco del contexto. Pedro se encuentra de visita en Antioquía. Pedro está en Antioquía. No sabemos la causa de su visita. El libro de los Hechos no nos relata el por qué llegó ahí, ni siquiera lo menciona. Pero en Gálatas, Pablo menciona claramente que Pedro está en Antioquía. Puede ser, y esto me llama la atención, porque Pedro fue enviado a otro lugar antes. Busquen en su Biblia el libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a ver varios pasajes del libro de los Hechos, comenzando en el 8 y avanzando pues cronológicamente. Dice desde el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan, quienes descendieron. Ahí no se confundan con el término descendieron, o cuando dice subieron a Jerusalén, es una breve explicación. Jerusalén estaba en un monte. Cuando uno ve en el mapa, uno ve que Samaria está al norte y que Jerusalén está al sur, y dice subieron, y uno dice, bueno, no subieron, bajaron a Samaria y subieron a Jerusalén. ¿Qué está pasando? Es que ellos se refieren no tanto al mapa de norte y sur, sino a al piso. Vaya, está en una montaña, entonces subieron a Jerusalén. ¿Cómo dijeron? Topología o topografía, exactamente. Muy bien. Se están refiriendo entonces a eso, un lugar elevado por montaña y un lugar bajo. Entonces dice, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan están yendo a Samaria porque se enteraron de que recibieron la palabra y necesitan, por decirlo así, asegurarse de que estaban recibiendo el evangelio correcto y el Espíritu Santo. Versículo 16. Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esa fue la razón por que enviaron a Pedro y a Juan a la región de Samaria. Se dice también que Pedro visitaba todas aquellas regiones. Busquen Hechos capítulo 9, versículo 32. Dice así, mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Yo la busqué en el mapa y no la pude encontrar, pero en referencias de Hechos dice que estaba muy cerca a Jope, y Jope sí lo pude encontrar. Incluso es conocido por el lugar a donde se fue Jonás, ¿verdad? Cuando huyó a Jope, no fue... ¿Cómo estuvo ahí con Jonás? ¿Se fue a Jope o se fue a Tarsis o se fue? Bueno, ya me confundí, ¿verdad? Déjenlo así, no me hagan caso. Pero Pedro estaba en Lida y de ahí también visitó Jope, según Hechos 9:43, solo les doy la cita. Y después de ahí fue a Cesarea, que estaba más al norte, a casa del centurión Cornelio. Recordamos ese pasaje en Hechos capítulo 10. Después de que estuvo ahí con Cornelio, que también le predicó la palabra, que también vio cómo el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, entonces regresó a Jerusalén, y en cuanto regresó, se enfrentó con un reproche. Hechos capítulo 11, versículos 2 y 3. Hechos 11, 12 y 3, 2 y 3 dice así: cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. ¿A qué nos estamos refiriendo con los de la circuncisión? ¿A los que eran judíos nada más? Porque hay una ley para el judío que es circuncidarse, entonces cualquier judío es circuncidado. Si nosotros decimos los de la circuncisión, ¿nos referimos a todos los judíos? ¿Eran maestros? Ok,
no, tenemos que asociar que sí se refiere a cristianos, judíos, creyentes que han creído el evangelio de Cristo, pero que son judíos. Entonces vienen a la iglesia y ellos tienen ciertos conflictos, es una lucha para ellos. Ellos están diciendo, bueno, yo creí en el mensaje de Cristo. Si ustedes han seguido la lectura bíblica, ahí en Juan se menciona cuando él resucita a Lázaro, que muchos judíos creyeron en él. Incluso algunos fariseos también se menciona, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Tiene todas las credenciales para ser el Mesías. Algunos creyeron en Jesús. Bueno, sucede su muerte, su crucifixión, su sepultura, su resurrección, se va el Señor y quizá algunos de estos, algunos otros fue temporal, pero algunos otros permanecieron y se quedaron con los discípulos. Ellos decían, bueno, para muestra el mismo Pablo. Pablo, siendo un fariseo, siendo un judío de la circuncisión, había creído en Cristo. Así que cuando a Pedro lo reciben, no lo tenían que recibir los fariseos. Los fariseos estaban persiguiéndolo y si lo veían, lo metían en la cárcel, como sucedió en Hechos, los primeros capítulos. Así que a los que lo recibían eran los de la iglesia de Jerusalén, los de la circuncisión y como también se va a mencionar en el libro de Gálatas, los que venían de parte de Jacobo. Jacobo es el hermano de Jesús, que también se convirtió después de la resurrección de Jesús, creyó en él y se convirtió en un varón prominente en la iglesia en Jerusalén. Muchos apóstoles salieron, fueron a cumplir la gran comisión. Él, no siendo apóstol, se queda ahí en Jerusalén y él, existe la creencia de que él fue el pastor o uno de los pastores en la iglesia en Jerusalén. Jacobo, el hermano de Jesús, también llamado Santiago, que escribe la carta de Santiago. No es el apóstol, el hermano de Juan. Él muere en los primeros capítulos de Hechos también. Es Jacobo, el hermano de Jesús. Así que estos le reprochan a Pedro. Sí, somos cristianos, pero somos judíos. Acuérdate. ¿Y qué hacemos los judíos? Pues comemos comida kosher. No hacemos algunas de las cosas que los judíos hacen. Respetamos el día de reposo. Y guardamos un montón de leyes y mandamientos ceremoniales o de pureza física. ¿Cuántas veces se lavaban las manos? Infinidad de veces, ¿verdad? Ahorita les voy a dar unos datos más al ratito de hasta qué grado llegaba ese trato del judío con el gentil, aunque ya eran cristianos, y ahorita vamos a ver por qué ese es el verdadero choque, un choque cultural. ¿Aquí hay algún judío? ¿Católicos? Hay varios, ¿verdad? ¿Mormones? Yo sé de varios que antes andaban allá. Testigos de Jehová. ¿Ateos? Bueno, de todos, Dios ha hecho un pueblo y estamos hoy aquí. Y debemos vivir como cristianos. Ya no como la fe que profesábamos antes o incluso la cultura. ¿Quién es del norte del país? Yo sé de varios. ¿Quién es del sur del país? ¿Quién es de la costa, del Pacífico? ¿Quién es bueno, podemos empezar a ver y cada quien trae sus tradiciones. No, es que el pozole se prepara así. No me hagas eso. En mi pueblo se prepara así. No, pero es que en el norte o en el sur se prepara así. Y no se trata de imponer, se trata de compartir. A ver, vamos a festejar el cumpleaños del pastor que le gusta el pozole. Ahora se lo vamos a hacer estilo, pues el que ustedes quieran, ¿no? Que hasta hay uno que lleva hasta sardina ahí, pescado, y nunca lo he probado, no sé, el de Guerrero, ¿no? Bueno, pues son maneras, ¿no? Lejos de censurar, de decir, ¿qué te pasa, hermano? Eso no es bíblico, eso ni cristiano es. Podemos tener esa paciencia, esa integración. Nosotros podemos ir, pues, ¿qué problema vamos a tener si comemos sardina o algo así? Quizá podríamos tener problema con, yo sé que a lo mejor es una pregunta que todos tienen en la mente, ¿los cristianos pueden comer moronga? ¿Sí o no?
Eso lo dejaremos para un estudio bíblico, ahí profundizando. Entonces sí fue Jonás que había ido a Jope. Que fue a Jope, es una costa ahí en Israel. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Ya pusimos ahí varias dudas, pues sí, para que las investiguemos, ¿verdad? Ahora, le reprochan a Pedro y estábamos leyendo el versículo 2 y 3 de Hechos 11. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. ¿Qué le reprocharon? ¿Que predicó un falso evangelio? ¿Que predicó un evangelio de obras? ¿Que negó al Señor Jesucristo? Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Pero son gentiles. ¿Qué querías? Lo que en la mente de ellos está es, pues, si quieren recibir la palabra, que se circunciden primero, que cumplan los rituales de la ley, y entonces ya les predicas. ¿Verdad que no? Jesucristo no impuso eso nunca. El evangelio de Jesucristo no tiene que ver con hacerse judío primero y después creer en Cristo. Es creer en Cristo, solamente en Cristo. Cuando Pedro les explica sobre la visión que tuvo, tengámosle paciencia a estos hermanos judíos, con tendencia a judaizantes. Tengámosles paciencia porque aquí hay esperanza. Hay otros, como los de Hechos 15, que no tienen mucha esperanza, pero estos sí hay esperanza en ellos. Veamos qué dice 11:18 ahí del libro de los Hechos. Al oír esto, cuando Pedro, les da testimonio, les dice la visión que tuvo. ¿Qué visión? Al ratito la vamos a ver. De un lienzo que baja con cuadrúpedos, animales, reptiles, etcétera, y que le dice mata y come. Cuando tuvo esa visión, él se animó a ir con los gentiles, entró en su casa, les predicó el evangelio y recibieron el Espíritu Santo. Y el mismo Pedro también se sorprende, de manera que ellos también reciben el Espíritu Santo como nosotros. Que cuando escuchan esto, dice ahí el 18, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Un pensamiento muy triste del judío que tiene con respecto al gentil es que es simplemente leña para el fuego. Algunos, no digo que todos los judíos piensen eso, pero algunos han pensado eso. ¿Para qué Dios creó a los gentiles si solo nos va a salvar a nosotros los judíos? Ya sé, pues es que el fuego del infierno se le puede apagar y entonces necesita leña para que siga ardiendo. Entonces, pues arroja a los gentiles. Esa es una manera de pensar, fíjense. Dios llamó a su pueblo Israel para que fueran sacerdotes, una nación santa, para que ellos dieran testimonio de la gloria de Dios y fueran bendición para todas las naciones. Sí, a ellos específicamente Dios les dio un papel de santos, como lo vimos el viernes, de estar apartados, de reflejar esa pureza, de no contaminarse con mil cosas, como sí lo hacían las otras naciones. Pero en Cristo, Dios ha hecho un solo pueblo de todas las naciones, de los que creen en Él, por supuesto. Ahora, seguimos preguntándonos por qué Pedro fue a Antioquía. Ya vimos que fue a Samaria, a Lida, a Jope y a casa de Cornelio en Cesarea. Ahora está de regreso en Jerusalén. La iglesia de Antioquía se nos va a mencionar en el capítulo de Hechos 11, a partir del 19, cómo fue fundada. Dice ahí, 19 al 23, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Los que estaban en Jerusalén cuando Esteban predicó y cuando fue el comienzo de la persecución a los cristianos, ellos recibieron el evangelio y se fueron, porque no eran de aquí. Se regresaron a sus ciudades y predicaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía
hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Pedro. No enviaron a Pedro, enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. En esta ocasión decidieron enviar a Bernabé. No era cualquiera, también era un hombre dispuesto a servir al Señor. No era apóstol, pero era de toda la confianza de los apóstoles. Dice el versículo 23 que acabamos de leer, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó. En primer lugar, le dio gusto ver este evangelio predicado ante los griegos y ver que tenían ánimo por creer. En segundo lugar, animaba a todos para que corazón firme permanecieran fieles al Señor. Y en tercer lugar, hizo algo que está de los versículos 25 y 26. Bernabé salió rumbo a Tarso a buscar a Saulo. Ahí todavía se le llamaba Saulo, pero es Pablo. Y cuando lo encontró, ¿qué haces cuando le recomiendas la iglesia a alguien, a algún hermano? ¿Lo mandas a la que te apareció ahí en el Google? Si está en tu zona, lo llevas contigo a la que tú vas, ¿verdad? Y si no, pues algo está sospechoso. ¿Por qué no quieres que vaya a tu iglesia? No, te queda más cerca aquella. Pues si somos vecinos. ¿Por qué no me llevas a tu iglesia? Bueno, vives en otro estado. Pues sí, ve alguna, búscala y ve allá. Te cercioras que sea una iglesia donde se predica la palabra de Dios, que tenga buenos principios, que tenga buen testimonio, y entonces ya le recomiendas, oye, pues puedes congregarte ahí. Lo que hizo Bernabé fue por Saulo a Tarso y lo trajo a Antioquía para que se congregara en esa iglesia. Dice ahí, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos, una vez que estaban ahí, la iglesia de Antioquía recibió una profecía y en esa profecía vieron que iba a haber una gran hambruna en toda la región. Y ellos se preocuparon diciendo, bueno, nuestros hermanos en Jerusalén van a tener escasez. Así que preparemos una ofrenda, una ayuda para la iglesia de Jerusalén. Y le enviaron por medio de Bernabé y de Pablo. En ese congregarse un año en esa iglesia, algunas iglesias han tomado esto como referencia para decir, ¿cómo ponemos a servir a nuestros miembros? Bueno, congrégate con nosotros un año. Y a partir de ahí ya sabemos quién eres, nos conoces también, y si vemos entusiasmo y vemos cosas buenas en ti, te capacitamos, entonces ya te podemos enviar a servir. Un año, ¿verdad? Así que al pasar este año, se les comisiona. Estos, cuando digamos años y periodos, todo esto también debe ser tomado en cuenta aproximado. Vemos entonces que es enviado Pablo y Bernabé a llevar la ayuda a Jerusalén, mencionada en Hechos 11, del 27 al 30, y después se menciona su regreso en Hechos 12, 25. Regresaron con gozo y se establecieron otra vez en Antioquía. Y ya aparece entonces, el capítulo 13, donde es fundamental en la vida de Pablo, porque ahí en el versículo 2 y 3 dice así, Hechos 13, 2 y 3, espero no se estén perdiendo con las citas. Vamos cronológicamente en el libro de los Hechos y estamos ahora en Antioquía y dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, se está refiriendo a Pablo y Bernabé junto con la iglesia, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y aquí comienza el primer viaje misionero de Pablo. ¿Alguien sabe aproximadamente en qué año fue? 46
46 de nuestra era. Hay cierta confusión entre los 14 años que menciona Pablo y que después fue a Jerusalén. Si le sumamos su conversión, que fue en el año 33, más 14, pues eso nos da 47, pero y el tiempo que estuvo allá y cuando Bernabé fue por él, no nos checa mucho. Algunos creen que no es 33 más 14, sino algunas cifras ahí diferentes. Se cree que él estuvo empezando a congregarse desde el año 45. Pasó el año, fue a Jerusalén, regresó y en ese año 46 fue designado para salir a su primer viaje misionero, que tardó entre 1 año y año y medio. Y en ese primer viaje misionero es donde llega a las regiones de Galacia. ¿Recuerdan las ciudades de Iconio, Listra y Derbe? Esa es la región de Galacia. A esta iglesia, a estas iglesias de Galacia es que les escribe esta carta. Así que él ya había hecho ese viaje y había fundado esas iglesias para cuando tiene este encuentro con Pedro. Ese encuentro todavía es después. Vamos a seguir en la cronología. Ya casi llegamos, hermanos. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero ya casi llegamos. Hechos 14, 27 y 28. Cuando llegaron de su primer viaje misionero y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos, esto es en Antioquía. Es precisamente en ese tiempo y en ese lugar que tenemos este suceso. Pero antes de que Pedro llegara ahí, sucedió algo. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Lo que se conoce como la herejía judaizante. Herejía judaizante. ¿A qué se refiere? Dice el versículo 1. Algunos que llegaron de Judea, ¿a dónde llegaron? No. Llegaron de Judea, ¿a dónde? ¿Dónde está ahorita Pablo y Bernabé? En Antioquía. Antioquía es su punto de partida, esa es su iglesia, vamos a llamarlo así. Esa es su iglesia que lo ha comisionado para irse de misionero, pero cuando termine esa misión, él regresa a Antioquía. Después, oye, vamos a viajar otra vez. Se van de Antioquía, hacen el viaje y regresan a Antioquía de nuevo. Aunque pase por Jerusalén, aunque le agarró el invierno y se quedó algunos meses, aunque se haya quedado en Éfeso 2 años, tenía que regresar a Antioquía como su punto de partida. Entonces, él está en Antioquía. Por eso dice aquí, algunos que llegaron de Judea a Antioquía, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Eso es una herejía. Eso es una herejía, porque la salvación es por medio de la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Esta es la herejía judaizante. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí llama la atención, pues, en primer lugar, que hayan llegado estos que venían de Judea. No dice específicamente de Jerusalén, pero casi estamos seguros. Venían de Jerusalén siendo judíos, siendo cristianos, pero de la circuncisión, como decíamos hace rato. Y ellos no se sorprendieron mucho de que los gentiles no se tragaron el cuento, vaya, de lo que Pedro dijo y cuando dice ahí glorificaban a Dios. Quizá ellos se quedaron escépticos ahí de, ya veremos, esto no me suena muy bien. Tienen que circuncidarse y seguir los rituales de la ley. Entonces ese grupo no se quedó tan convencido y en la oportunidad que tuvieron salieron, no sabemos si hasta expulsados de la iglesia, no sabemos, es por eso a veces también pues el cuidado que se debe de tener a quien recibimos en la iglesia.
¿De dónde vienes? Ah, yo ya soy cristiano, confía. ¿Sabes qué? Confío más. Si me dices, yo no creía en Cristo, llego, bueno, entonces él va a estar más o menos, sí, con una mente pues dispersa, pero le vamos a enseñar a Jesucristo. Pero cuando me dices, yo ya soy cristiano, tranquilo. No, yo no estoy tranquilo. ¿Qué crees sobre Cristo? Pues, buena onda. ¿Qué más? ¿Él es Dios o no es Dios? Pues sí, ¿no? ¿O no? Hay problemas. Hay problemas y hay que revisar qué doctrina tienes. Porque si no, más temprano que tarde, empezarán los problemas. Oye, es que hay que circuncidarse, hermanos. ¿Ya se circuncidaron todos aquí? ¿Cuándo es el ritual de circuncisión en esta iglesia? No, hermano, es que aquí no. No, ¿cómo? ¿Pero qué pasó? Y digo, eso quizá hoy no es tan común, aunque aguas, porque sí hay un movimiento judaizante muy a la orden del día. Pero quizá hoy también, tal vez se refiera, ¿y aquí hablan en lenguas? No, hermanos. ¿Y cuándo es reunión de sanidad y milagros? No hemos tenido una de esas, hermano. No, pues, ¿qué pasó? Esta iglesia está muerta, miren, ni cantan. No, el Espíritu no está aquí, tienen que recibir el Espíritu y vamos a hacer una ceremonia para que yo les impongo las manos si quieren y lo reciban. Si no tenemos ese cuidado, se nos puede infiltrar. Y al rato van a decir, no, ese hermano nada más predica de esto y necesitamos el poder del Espíritu Santo aquí manifestándose. Hermano, ya no predique usted, mejor que predique el otro hermano que llegó recién, ¿verdad? Y bueno, por nuestras visitas no se sientan aludidos, no se sientan aludidos a eso, pero sí tenemos que tener ese cuidado y sí los vamos a entrevistar y sí vamos a centrarnos en que sea Cristo y sí los vamos a dejar un año en observación. Sí, es lo más sano. No se sientan mal, no se sientan como que van a estar en la banca o en la congeladora. No, es por cuidado y protección de todos. Pablo y Bernabé aquí saltaron y dijeron, ¿qué pasó? Pero esta idea quizás sí les movió el tapete, incluido que estaba Pablo y Bernabé, movió las ideas de la iglesia y dijeron, pues mejor Pablo y Bernabé, ¿por qué no van a Jerusalén y les preguntan allá a los hermanos a ver qué dicen? Allá está Pedro, allí está Jacobo, allí está Juan. ¿Por qué no van y ponen esto en debate y ya lo que resuelvan allá, pues vienen y nos informan? Sí, terminaron haciendo eso en lo que se llama o en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. En ese concilio, en Hechos 15, a partir del versículo 8, Pedro comienza dando testimonio. Dice el versículo 8, está hablando Pedro, Dios que conoce el corazón les dio testimonio a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos. Purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien, y aquí está algo fundamental, en donde vemos que la controversia que veremos después entre Pedro y Pablo no es por la cuestión judaizante, porque Pedro cree exactamente lo mismo que Pablo. Dice, este es Pedro, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Ya lo dijo más atrás, por la fe ha sido purificados sus corazones. Ahora es turno de que hablen Pablo y Bernabé, versículo 12. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y también Jacobo se pronunció al respecto. Dijo, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. No molestar se refiere no imponerles esa carga o ese yugo de llevar la ley.
en específico la circuncisión y otros rituales, ¿verdad? A continuación, a partir de esto, se resuelve escribirles un comunicado a todas las iglesias para que a donde hayan llegado estos judaizantes, ellos entiendan que viene un comunicado de la iglesia de Jerusalén con los apóstoles firmando eso, diciéndoles no se dejen engañar por estos judaizantes. Y dice así un resumen de esta carta, versículo 20, sino que les escribimos que se abstengan, eso es lo que sí ellos ponen, porque en una iglesia donde hay judíos y gentiles, pues es difícil, ¿verdad? Oye, ¿qué vamos a comer hoy? Moronga. Hermano, ya no seas payaso. Y para un judío, aún hoy, decirle eso, o sea, realmente ya ahí tenemos que saber nosotros. Esto ofende su conciencia. Desde niños ellos no han comido nada de eso. Si es limpio o no, está de tarea, lo vamos a investigar, si es posible o no. Pero de entrada, eso va a crear un choque para ellos. Yo jamás he comido eso. Ni se me antoja, o ni me gusta, o tal vez sí, pero pues mi ley dice que no. Y ustedes se lo comen tan sabroso, pero ¿yo qué como? Bueno, háganle unas verduritas al vapor aquí al hermano, ¿verdad? Y eso pregúntenle a ver qué puede comer. Esa es parte también de la atención. Eso es lo que también Pablo trata en Romanos cuando habla de la conciencia del hermano débil y el hermano fuerte. ¿Quién debe ceder, el fuerte o el débil? El fuerte. El fuerte debe ceder. El débil, precisamente por su propia debilidad, no va a ceder, se va a tropezar. El fuerte debe de ceder. Está bien, en lo que te enseño. Porque no es que el fuerte se va a hacer al débil. El fuerte va a ceder momentáneamente mientras le va a explicar, esperando que ese que es débil crezca. Y cuando sea fuerte va a decir, ay, ¿cómo estaba yo antes, verdad? Sí, que ni quería comer moronga y ahora dejemos la moronga en paz. Bueno, les dice aquí, solamente les escribimos esto, que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Creo que aquí ya se resuelve lo de la moronga. Está escribiendo Jacobo, Pedro y toda una asamblea de ancianos y apóstoles que está diciendo, por favor, nada más absténganse de esto. De la sangre. ¿Por qué? Porque para nosotros, y sí, es un mandamiento fundamental, no solo de pureza física, sino fundamental, que dice que la vida está en la sangre. Entonces, cuando comes sangre, pues estás transgrediendo la ley universal de Dios. Lo siento por los que les gusta la moronga. Pablo y Bernabé, junto a Silas, fueron los que llevaron esta carta y podríamos decir que pusieron fin al debate judaizante. Se quedaron en Antioquía después de ese concilio. El concilio está fechado en el año 49. Y creemos que aquí, precisamente en ese tiempo, es cuando Pedro llega a Antioquía. Quizá también para darle fuerza. Oye, Pablo y Bernabé solo nos trajeron una cartita que a lo mejor le escribieron ustedes en el camino. Bueno, tal vez llega Pedro y, no, sí, yo la firmé. Yo dije. Y todos los hermanos de allá, porque también iba un grupo de judíos, con Pedro. ¿Saben qué? Sí, esto es así. Ahora sí, comenzamos el sermón de esta mañana. Punto número 1, hasta donde lleguemos, hermanos, ¿sí? La actuación censurable de Pedro. Actuación censurable de Pedro. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Pablo, y esa es una responsabilidad de los ancianos de la iglesia que tienen que ser visores o supervisores, como dice la escritura. La palabra obispo significa eso, supervisor, que está viendo. Oye, ¿ya notaste que el hermano fulano dijo tal cosa en tal estudio? No lo había notado. Pues hay que estar atentos.
dijo esto y esto puede confundir a otros hermanos. Hay que hacer una corrección, quizá no pública, en privado, con el hermano para que no se sienta mal, o la hermana, ¿verdad? En privado, hermano, esto que dijiste es incorrecto. Ah, perdón, hermano, un desliz, me resbalé, lo dije. Ok, aguas, porque eso puede llevar a un error más profundo. Tal vez tú no te das cuenta o no lo estás viendo, pero sutilmente puede meterse el error y hay que estar vigilantes. Pablo nota que hay una situación en Pedro. Eso es lo relevante de esto. ¿Quién se escapa de pecar? Nadie. Nadie. Ni Pedro. Los católicos se pueden escandalizar por esto porque creen que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Y pues el papa es infalible. Pues no. Algunos dicen, déjenlo que tenga esposa para que vean que él mismo se dé cuenta de que no es infalible. Aquí hay una situación digna de ser censurada. ¿A qué se refiere con ser censurado? Bueno, antes de eso, tampoco es que Pablo tenga una campaña de desacreditación sobre Pedro, porque ya habló bien de él en versículos anteriores, lo dijo nuestro hermano Luis Fernando en la predicación anterior. Ellos eran columnas de la iglesia, tanto él, Juan y Jacobo, y ellos respaldaron el ministerio de Pablo. Que ahora después Pablo diga, no, él no es nadie, pues también tendríamos que preguntar, ¿y entonces tu ministerio por quién fue respaldado? ¿Por Pedro, el que dices que no es nadie? ¿Cómo quedas, verdad? Aunque las cosas pueden cambiar, bueno, Pedro en su momento estaba bien y me respaldó, pero ahora Pedro está muy mal. No es que esté haciendo una campaña de desprestigio, le llama que es columna. También dice que Dios está obrando en él, en el ministerio, hacia los judíos, hacia los de la circuncisión, así como con él está obrando hacia los gentiles. Pero en este caso dice, me opuse cara a cara para censurarlo. ¿Qué significa oponerse? Significa contradecirlo, resistirlo o hacer frente. Y se agradece que en este texto diga, me opuse a él, y que también diga cara a cara. Porque uno puede oponerse a alguien más, pero no hacerlo cara a cara. Yo me opongo a alguien. ¿Y qué hago? Empiezo a mandarle mensajes a los demás menos a él. Oye, ¿te fijas que él está mal? Oye, ¿estás viendo que su conducta es inapropiada? Oye, ¿no lo ves muy hipócrita? Porque es el caso, la hipocresía. Pero, ¿cómo corregir esa hipocresía actuando hipócritamente? Es resolver el asunto cara a cara, de frente, dirían algunos, como hombres, de hombre a hombre. Y él está condenando, que sí es el significado literal de esta censura, pero no tanto para condenarlo de que se va a ir al infierno, sino que lo que está haciendo sí es un pecado. Es un pecado. Tampoco vamos a decir que es una herejía lo que él está haciendo. Él no está apoyando a los judaizantes, pero él está actuando de una manera hipócrita. También dice aquí que el significado es que Pablo ha detectado algo que está mal en la conducta de Pedro y lo confronta cara a cara. Ahora, también debemos ver que esta es la iglesia donde Pablo se ha congregado ya por bastantes años. Y no nos gusta que de repente lleguen a nuestra iglesia y haya un comportamiento inadecuado. Así que Pablo está mostrando su amor por la iglesia y por la pureza del evangelio que se ha encargado de guardar, para que con una imprudencia Pedro lo venga a destruir, venga a manchar el evangelio. No es que Pedro esté predicando otro evangelio, repito, no es que Pedro esté cometiendo una herejía, está cometiendo una imprudencia, está siendo hipócrita. Pero eso mancha la pureza del evangelio. Un mal testimonio mancha lo que se pueda decir desde aquí arriba. Eso es lo que le está preocupando a Pablo. ¿Qué es lo que pasó? Versículos 12 y 13. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo,
algunos podrían pensar, bueno, ¿pero qué no Jacobo escribió esa carta? Y ahora él manda también a esos judaizantes. No, lo que se puede ver es que estos vinieron de la iglesia de Jacobo. Es una interpretación que le dan a los comentaristas. No es que Jacobo los mandó, sino que salieron de allá. Solamente es para identificar que ellos son judíos, creyentes, que vinieron de la iglesia de Jerusalén. Y creo que aquí son los más inocentes, porque ellos ni siquiera se menciona que digan o hagan algo. Solamente dice que llegaron. ¿Qué pasa? Que Pedro, ¿qué estaba haciendo antes de que ellos llegaban? Él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Notan el impacto que tiene la hipocresía de un gran hombre de Dios, por decirlo así? Que arrastró a otros en su misma hipocresía. Así que Pedro hizo por lo menos dos cosas y un derivado de esas dos que son dignas de reprender. Inciso A, él estaba siendo hipócrita. Él estaba compartiendo los alimentos con los gentiles y seguramente estaba en una charla así de amigos, ¿no? Platicando, oigan, y qué rico está esto, ¿quién lo preparó? ¿Cómo le hacen? ¿Y a poco esto han comido desde niños? Oye, y en la región, ¿y qué otras cosas tienen, verdad? Y ya había estado varios días ahí y tal vez lo llevaron, mira, conoce este lugar, conoce esto, mira, vente, métete a nadar aquí, mira, vamos a esto y lo otro. Ok. Y él estaba, por decirlo así, ya estaba compenetrado con los gentiles. Pero llegan los judíos y la cosa cambia. El significado, y con esto vamos a entenderlo muy bien, el significado para decir que se estaba retrayendo y apartando es, en primer lugar, retraerse, significa ocultar debajo. ¿Qué pasa en la oficina, verdad? Se viene el mundial. Y compré mi suscripción para ver todos los partidos del mundial y estoy aquí en la oficina. Ahorita que el jefe no está. Y de repente llega el jefe. ¿Sí o no? A lo mejor hasta se te cae o a lo mejor hasta lo avientas, ¿no? Impulsivamente. Oh, yo aquí estoy, jefe. Estoy esperando a que lleguen los clientes. Ah, bueno, no. Ese es el significado literal. En cuanto llegaron los judíos, Pedro intentó ocultar debajo, tirar, imagínenselo, ¿no? Con su hot dog aquí de carne de cerdo. No, aquí estamos comiendo verduritas, hermanos. El otro término, donde dice que se estaba apartando, significa separarse, poner límite. Cuando estaba en la misma mesa ahí platicando y a lo mejor hasta abrazado, llegan los... ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Lo estábamos esperando, ¿verdad? ¿Se fijan la hipocresía? Ahora, ¿estaba mal que Pedro estuviera comiendo con los gentiles? Si estaba comiendo moronga. Otra vez, otra vez. No, ¿verdad? Porque ya habían recibido una instrucción. Moronga no. Bueno, entonces moronga no había. ¿Pero había taquitos al pastor? Probablemente. ¿Y qué tal Pedro ahí, verdad? Pues si están buenos. Si están buenos. Pedro está pecando aquí porque él tiene temor de quién? De los hombres. Él temía a los hombres. Él estaba temiendo que su propia reputación, porque ellos estaban viniendo, pero ellos iban a regresar. ¿Qué le van a contar a Jacobo y a los hermanos allá de mí? ¿Cómo ven que vimos a Pedro pidiéndose 15 de pastor para comer ahí y otros 15 para llevar? ¿Cómo ven?
Él está teniendo un temor. Mi reputación, soy Pedro, tengo un apostolado, estoy ahí como que estoy viviendo como los gentiles. Él está disfrutando el rato, él no pone límites, pero de un momento a otro pone límites, se aparta, arroja lo que tiene en las manos porque tiene temor. Y eso es lo preocupante. ¿Qué mueve nuestras vidas? Imagínate, estás en un estudio bíblico por Zoom, en una iglesia que yo conozco, ¿verdad? Los viernes. Y de repente, pues no estás visible, ¿no? Yo me pregunto, ¿si estarán los hermanos escuchando la clase? ¿O estarán aprovechando para hacer el quehacer? Y bueno, quizá está bien y eso tal vez los están reflexionando mientras hacen el quehacer. Válido, está bien. O están, pues se metieron ahí, pero están platicando con la comadre y hasta le bajan el... Cuéntame, comadre, ¿qué más, no? Y cuando... No, sí se puede. Ya estoy dando tips aquí, ¿va? Y cuando hacen una pregunta, hermano fulano, ¿puedes leer el versículo? ¿Cómo cree, comadre? Y accidentalmente se te activa el micrófono. Sí, comadre, y no, es que los hermanos de mi iglesia son bien... hermana, sí, es usted, hermana, la estamos escuchando. Yo creo que pasa lo mismo, ¿verdad? Me están oyendo, me están escuchando o se activa la cámara, ¿no? Última, no, no pasa nada. Si estás comiendo, no pasa nada. Ahí está bien, estás comiendo, pero estás atento. Ok, incluso hasta mejor porque nos distraes. Si te pones a comer, nos vas a distraer. Ay, qué ricos tacos está comiendo, ¿no? Puede pasar que la hipocresía también se meta. Te metes al estudio y lo vas a escuchar, escúchalo. ¿No lo vas a escuchar? ¿Qué hacemos? ¿Te metes o no te metes? Pues así. Si después te preguntamos, hermano, no te vimos en el estudio, ¿por qué no te metiste? No pude, hermano. No pude. Tuve cosas que hacer. Quise, pero no pude. Tenía otros compromisos. Está bien, hermano. Cuando pueda, métese o escuche la clase después. ¿Verdad que no debe por qué haber hipocresía? No hay problema, no hay conflicto. O peor, que toquen a tu casa, ¿no? Y estás viendo la telenovela a la hora del estudio. ¿Y qué haces? ¡Ahí voy! Apagas la tele. Estoy en el estudio. No es cierto. No es cierto. Notamos entonces lo que está ocurriendo con Pedro. Y aquí lo que sí llama la atención es nuestras convicciones. ¿Dónde están? Convicciones. Si Pedro ya había aceptado a los gentiles y él había dicho, yo soy judío, he sido criado en esta cultura judía, pero no hay ninguna restricción ahora para mí, como judío, poder participar en la comida, pues voy a hacerlo. ¿Y qué? Y si llegan los judíos, pues que lleguen. ¿Cuál es el problema? ¿O voy a entonces vivir de las apariencias? Si nos encontramos en algún restaurante, por favor, hermano, no vayas a hacer eso de que escondas la cerveza ahí rápido. Vas a lastimar a alguien. No pasa nada. Si tú tienes la convicción, me voy a tomar una cerveza, punto. Sí, pastor, y así. ¿Y cuál es el problema? Ninguno, hermano. Ninguno. Ya si te veo que tienes 8 botellas vacías en tu mesa, y dices, yo tengo la convicción nada más una, pastor, pues ahí sí va a haber problema, ¿no? Pero si tú me dices, por el calor, por los mariscos, por lo que sea, me pedí una, ¿no quiere una usted, pastor? Si tengo la convicción, pues también me la tomo, pero no la tengo. Así que, no, hermano, además no me gusta. Bueno, estos fariseos habían desarrollado muchas maneras de cómo pretender llevar a cabo su pureza. Incluso, aquí es lo que les comentaba hace rato, constantemente se lavaban las manos porque podían tocar a algún gentil. O sea, fíjense hasta dónde. Tocaban a un gentil. Hola. Ven. Hola otra vez.
Si un gentil había preparado la comida, no se la comían. Si un gentil había matado el pollo que te estás comiendo, se lo comían. Por eso es que exigen el certificado kosher. Porque desde la preparación del alimento tiene que ser hecha así. Y quizá ahorita ya no se van a poner a rastrear quién pescó el salmón en el Océano Pacífico, ¿verdad? Bueno, ya no, pero al menos sí quién lo envasó, quién lo empaquetó y que esa máquina no haya tenido contacto con otras cosas que puedan manchar su pureza al comer ese alimento. Esto lo menciona el hermano William Hendrickson en su comentario. Ahora, Pedro sabía de primera mano que los gentiles eran tan cristianos como los judíos. ¿O había dos calidades de cristianos? ¿Los cristianos judíos o los cristianos, qué, gentiles? Uno. Hechos 15:11, palabras de Pedro. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. No hay diferencia. Si Pedro, siendo judío y por convicción, quería seguir guardando los principios de pureza de su ley para no ofender a otros judíos, eso es lo que sí resulta importante. Y eso sí puede ser un debate real, ¿verdad? ¿Estarían ustedes de acuerdo en que los pastores bebieran cerveza? ¿Qué legalistas, hermanos? ¿Que no somos iguales? ¿Y ustedes? Ustedes sí pueden y yo no. ¿Por qué? Entonces, si hay cristianos de más alta, no, pero yo lo comparto y no se enojen conmigo, no me griten. Pero entendemos que hay un cargo, que hay también una posición, que hay un ejemplo que dar. ¿Qué pasa? Que muchos no dicen, el pastor lee un libro por semana, entonces yo voy a hacer igual. No lo hago, no se asusten, no lo hago, ¿no? Procuro, pero no lo hago. El pastor memoriza 50 versículos al año. No, está loco. El pastor se toma una cerveza. ¿Ya viste? El pastor toma cerveza, entonces yo tengo chance. En ese caso, como somos o debemos ser ejemplo en lo bueno y también en lo malo. Poniendo restricciones, poniendo límites. Que si puedes tomarte una cerveza o no, sí. Oye, pero eres el pastor y los demás te están viendo, entonces mejor no. Punto, se acabó. Oye, pero en mi casa cuando estés solo, ¿tienes la convicción o no? Oye, ¿puedo tener una en mi refrigerador? Y si alguien llega y ve tu refrigerador, sí, ¿verdad? Ya, que sea una convicción o que no la sea. Y también como iglesia podrá haber esos estatutos que la misma iglesia puede ponerse. En esta iglesia los ancianos, los diáconos y los que den estudios bíblicos no toman cerveza. Ya. Puede ser que en esta iglesia los ancianos, diáconos y los que den estudios bíblicos pueden tomarse una. Convicciones. ¿Es pecado? Siempre y cuando no sea pecado. No dados a mucho vino, o sea que sí concede un poquito. Ahí está. El problema del alcohol es emborracharse. Muy bien. Ya casi acabamos, hermanos. Ahora, Pedro había recibido una visión especial. Tampoco es que Pedro era un ignorante de esto. En el libro de los Hechos, capítulo 10, vamos a regresar un poco y vamos a leerlo. Esta visión que tiene, dice del 9 al 16, Hechos 10, del 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Él está en Jope. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Esto es una visión. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas.
Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Pedro diciéndole a la voz del Señor, diciéndole: no, Señor, no lo voy a hacer. ¿Estamos notando el conflicto? Pedro, levántate, mata y come. De todo esto que viste, no, Señor, porque mi religión dice. Ahora resulta, Pedro, yo soy Dios. O sea, ¿te vas a poner a discutir conmigo sobre la ley? De nuevo, por segunda vez, llegó a él la voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces más, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Pedro rechazó entonces en primer lugar, pero con esa segunda y tercera dice la Escritura que se quedó meditando. ¿Sobre qué? Sobre esa ley dietética de Israel que la ha respetado durante toda su vida, y ahora Dios mismo le está diciendo: ya, yo lo he limpiado todo. Aunque el significado primordial es en cuanto a los gentiles. Dice el hermano MacArthur, dicho significado era doble. El lado negativo simbolizaba la abolición de las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento. Esto es, ya no aplica esa ley dietética de Levítico 11 en adelante. Tales características de separación ahora eran contraproducentes, ya que Dios estaba juntando a judíos y gentiles en la iglesia, no manteniéndolos separados. En cuanto al lado positivo de esta interpretación, la visión representaba la inclusión en un solo cuerpo tanto de gentiles, simbolizados por los animales impuros, y los judíos, simbolizados por los puros. En ese lienzo había toda clase de animales que estaban ahí juntos. Para el judío dices: no, esos ahí y estos acá. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Todos aquí, todos los que creen aquí, y van a ser mi pueblo. Y si yo los quiero juntos, pues no voy a poner una ley para él y una ley para él. ¡Qué confusión! Hoy en día los judíos aún pueden observar esas leyes. Tampoco es que salgamos, y si tenemos conocidos judíos, ya ves tú y tu circuncisión, que no sé qué, y seguro vas a circuncidar a tu hijo. ¿Qué te va a decir él? Sí. Sí. Porque él entiende que es una señal del pacto que Dios estableció sobre él y su pueblo y su padre Abraham. Ahora, ¿eso repercute en nosotros? No. Malo si él te lo quisiera imponer a ti. Tú tienes que circuncidarte y a tu hijo también. Espera, calma. Es su convicción. Y nuestra convicción es: si quieres circuncidarte, hermano, hazlo. Pero no pensando que vas a agradar a Dios por las obras de la ley. Convicciones. Convicciones. Dice en Marcos capítulo 7, 18 al 20, y justo se ve en Marcos que es escrito por un discípulo muy cercano a Pedro. Incluso se cree que este evangelio son las memorias de Pedro. Él lo está diciendo en el versículo 18 al 20, en una enseñanza de Jesús. ¿También ustedes son faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Lo que estaba contaminando a Pedro aquí en esta escena en la cual Pablo lo censura, no es el alimento que él está comiendo, sino la hipocresía que sale de su corazón. Pablo ahora lo especifica en Romanos 14, 12 al 17, dice: de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Quién? Cada uno. Ahí no se vale de que es que mi pastor me dijo.
Es que mi esposa, pues, unas convicciones bien raras que traía y me casé con ella y me impuso sus convicciones. No, cada uno, cada uno. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pedro entonces está teniendo temor de los hombres y ese temor se convierte en un lazo, lo mismo que vivir sin convicciones. Sí debemos vivir con convicciones. Ahora, ¿qué hacemos cuando esas convicciones interfieren en el crecimiento espiritual de nuestros hermanos? Si somos fuertes, si somos maduros, cederemos en algunas de esas temporalmente hasta que el hermano entiende y después las retomaremos para que sigamos creciendo juntos. O pondremos nuestra postura desde un principio. Mira, hermano, mi convicción es esta, pero tú siéntete libre. Tú no tienes esa convicción, ni yo te la estoy imponiendo. Siéntete libre. Tú forma tus propias convicciones, porque cada uno dará cuenta a Dios. Si tu conciencia no te reprocha, la palabra de Dios tiene que hacer un trabajo mayor en ti. Ahora, si ya tienes un crecimiento espiritual y aún la conciencia no te reprocha, pues también, ten calma, ten paz. Tu convicción es otra delante de Dios, siempre y cuando no sean pecados, pues claros, ¿verdad? Esto estamos usándolo en cuestión de estas costumbres, la comida, la bebida. Me llamó la atención este texto de Proverbios 29-25. El temor al hombre es un lazo. Si nosotros solamente tememos al hombre o al qué dirán o las apariencias, vamos a tener un lazo sobre nosotros. Pero el que confía en el Señor estará seguro. Ahí puedes formar tu convicción. Forma la convicción, vea la palabra de Dios, que tu conciencia quede cautiva a la palabra de Dios y entonces tomes para ti esos principios, no los de otro, los tuyos, que vienen de la palabra de Dios. En última instancia, ¿cómo se deriva esto? Que arrastró a otros a seguir su hipocresía. Dice el versículo 13, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí hay un texto bien interesante, Efesios 2, 14 al 16. Efesios 2, 14 al 16 dice así: porque él mismo, está hablando Pablo acerca de Cristo, porque él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Acaso Pedro, Bernabé y los demás se habían olvidado que son un solo cuerpo en Cristo? Porque llegaron los judíos y si ellos ya se estaban compenetrando en la cultura judía y en los hermanos, en ese momento, ahora imagínate qué pudieron pensar los gentiles que estaban ahí. O sea que somos amigos en tanto que mi persona o mi, pues mi qué,
no te dañe a ti, no dañe tu reputación, pues eso no es que seamos amigos, ¿no? Entonces, o sea, quieres ser algo delante de los judíos y conmigo qué? Después de que ellos se vayan, invítenme otro taquito. Pero, pero si tú mismo ahí hasta te separaste de nosotros, aventaste la comida, casi casi dices que no nos conoces, cuando estábamos platicando tan a gusto. Convicciones, convicciones. Pablo nos da ejemplo de esa convicción en Primera de Corintios 8, del 10 al 13. Y con esto terminamos, hermanos. Veremos el punto 2 la siguiente semana. Pablo nos da esa convicción. Dice así, porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, antes de eso está diciendo, si te invitan, ve. Si te invitan, ve. Y si te ponen comida, come. Aunque haya sido sacrificada a los ídolos, y nada, tú no sabes ni vas a preguntar. Ahora, que si te dicen, oye, esto es por motivo del santo de no sé dónde, y siéntate fue consagrado a él y ya lo llevamos al panteón en Día de Muertos y ahorita pues ya está a ti, ya le quitaron el alma, ¿no? Al mole, pero ahora sí te lo puedes comer. Ya si te dicen eso ya te está dando algo en la conciencia. Gracias, ya me lo estaba saboreando, pero no voy a poder ir. ¿Qué es por causa de tu religión? Sí, sí, porque esto me haría participar en esto. ¿Sabes qué? No me dijeron nada, me invitaron, había mole en la casa. Se acerca el Día de Muertos y hay mole, qué raro. Bueno, pues un molito, ¿no? Comiste el mole, no pasó nada. Pero ¿qué pasa si algún hermano te ve? Lo vi en el altar de muertos comiendo mole ahí al pastor, ¿no? O los vi ahí en el 12 de diciembre, ahí con singular alegría, ¿verdad? Comiendo tamales y todo lo demás. Bueno, dice aquí, si te ve otro que está sentado ahí conviviendo y todo, ¿no será estimulada su conciencia? Si él es débil, ¿a qué? Pues a que él también acepta invitaciones. Entonces puedo andar allá y acá. ¿Cuándo se celebra aquí algo, hermanos? Algún cumpleaños, ¿verdad? Bueno, me espero a julio, que ahí sí hay bastantes, ¿no? Pero y en diciembre el 12 no tiene nada, entonces voy allá. Que hay convivio, hay guateque, ¿verdad? No se trata de eso. Si él es débil, él puede pensar eso, entonces puedo convivir aquí y allá. Y estar aquí y allá al fin no está tan mal, pues yo he visto a varios que también están allá. No, eso es lo que Pablo tiene como convicción y que nos está transmitiendo. Ten cuidado si tu conducta le es de tropiezo a otros. No que te estés cuidando en todo momento de, ay, no me vayan a ver que entro a la cantina. No me vayan a ver que entré a la basílica. Bueno, y si entras, también ten el valor y decir, entré a esto, hice esto. Hermano, mira, así es la cosa. Tengamos cuidado que pasemos de ahí, que ya estemos ahí participando de todo. Porque dice el 11, por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió, versículo 12, y así al pecar contra los hermanos, ya está reconociendo esta mera imprudencia como un pecado. Estás pecando contra los hermanos porque estás hiriendo sus conciencias cuando son débiles. Y entonces llevas que ellos también sean arrastrados y ellos pequen. Versículo 13, esta es la convicción de Pablo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. ¿Viste la convicción? ¿Es pecado comer carne? En ese tiempo podía implicar un gran riesgo. Los cristianos normalmente han sido de clase pobre, siempre. Y en esos tiempos, en estas ciudades, estaban pues el mercado, la carnicería, en donde muchos de los animales que habían sido sacrificados a los ídolos el día anterior, se los llevaban a la carnicería para que los terminaran de filetear y los vendieran. Y para que no se les echara a perder esa carne, los daban a muy bajo precio. ¿Quién crees que la compraba?
Los pobres. ¿Quiénes eran pobres? Los cristianos. Así que algunos podrían pensar, ay, comprando carne de esa. Espero no te tropieces, hermano, pero es para lo que me alcanza. ¿Tú de cuál carne compras? Yo tengo mi propia ganadería. Bueno, cada quien, pero nosotros los pobres, pues vamos a esa carnicería. ¿Esto te es de tropiezo a ti? Pues la verdad, sí. Bueno, entonces, pues pollito de granja, a juntar pollitos y a hacerlos crecer, y entonces comamos pollo. Pollo criado por nosotros ahí. ¿Cómo ves? ¿Te parece mejor esa opción? Sí, me parece mejor. Ya cuando ese hermano madure y comprenda, pues es que ya no tiene nada que ver, no están participando en la fiesta, es un animal que terminó ahí. Pues entonces ya cómprense su carnita y ahí me invitan, ¿verdad? Cambia las cosas, pero Pablo pone esa convicción. Si hacer esto que es lícito, que es posible, que es viable, le es de tropiezo a alguien, entonces yo no lo voy a hacer. ¿Quién está cediendo? El fuerte, el que es maduro. Él está renunciando a su derecho, que hasta lo podría imponer. Pues yo soy el apóstol Pablo y yo digo que esta carne está bien, punto. Él está cediendo, está teniendo paciencia. Este pasaje, voy a concluir con esto, es de gran utilidad para nosotros, para no confiarnos, porque aún Pedro fue arrastrado a la hipocresía. Qué fea es la hipocresía. ¿Cuánto estamos expuestos nosotros a la hipocresía? En todo tiempo. Yo es una frase que tengo desde hace mucho tiempo. Los domingos todos somos santos, ¿verdad? Vivir entre semana, ese es el verdadero desafío. Ser cristianos en todos lados, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Aun cuando juegas videojuegos, sí, aún ahí, enseñémosle a nuestros hijos, a los que luego les gusta jugar videojuegos, puedes, bueno, no vamos a decirlo, no vamos a ser tampoco legalistas, ¿verdad? Pero ¿se puede pecar en un videojuego? Esos videojuegos donde matas gente y robas. Pues tengamos cuidado. ¿Se puede pecar manejando? Pues comportémonos como cristianos. Algunas veces vemos el pescadito ahí, ¿verdad? Decimos, ese carro es cristiano. ¿El carro? ¿Quién sabe el chofer? Porque a lo mejor es prestado, tenemos que conceder eso, ¿no? Se lo prestaron y hay alguien dando mal testimonio de ese auto evangélico. Bueno, que también, hermanos, tengamos cuidado de no ser intimidados, porque esa intimidación llevó a Pedro aún a renunciar a sus convicciones. Cuando somos intimidados, cuando somos puestos bajo presión, ahí salen nuestras convicciones. Ahí salen. Y si quieres saber de qué estás hecho, pues te tocará enfrentarte a esas presiones y saldrá lo que hay en ti, esas convicciones. Pablo está censurando a Pedro porque él está viendo un peligro aquí. Si Pedro y los demás están cediendo ante esta intimidación, probablemente cedan entonces en la herejía judaizante. Oye, si te da miedo, ¿qué van a decir estos judíos? Pues al rato les van a decir a la iglesia, circuncídense todos. ¿Y qué vas a decir tú, Pedro? No, sí, lo que ellos digan. Pablo está reconociendo ese peligro. Pedro, tú no puedes ponerte así, nada más con que llegaron. No se dice que abrieron la boca para nada, solo llegaron. ¿Quién es? El hermano Federico. No dijo nada, nada más se presentó. Si tú renuncias a tus convicciones con solo alguien que se está presentando, pues entonces, ¿de qué estás hecho? Puedes ceder ante, no me imagino qué. Dejaremos pendiente la conclusión y veremos la siguiente parte, porque
Pablo, rescata esta conducta, llevando a Pedro a que vea el centro del evangelio, la pureza del evangelio, que no es por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque el ejemplo de personas que vivieron mucho antes que nosotros nos sigue enseñando al día de hoy. Y Padre, entendemos la debilidad tremenda que tenemos al estar en la carne. Y es una tendencia natural a ser hipócritas. Un hipócrita es quien se pone una máscara, pero por dentro es otra persona. Quien proyecta una imagen, pero en lo privado es otra persona. Y Padre, esa es nuestra batalla desde que te conocemos hasta el día de hoy, y lo será por siempre. A no tener máscaras. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de esas máscaras, porque también en ese proceso de santificación, los hermanos podrán ver realmente quiénes somos, y es solamente ahí que nos pueden ayudar. Si solo les decimos lo que quieren escuchar, estamos siendo hipócritas. ¿Cómo vamos con nuestra comunión con Dios? Excelente, mi hermano, gracias a Dios, gloria a Dios. Estamos expresando lo que quieren escuchar. Si realmente decimos, he tenido dificultades, la carne me ha ganado, el mundo me ha absorbido, tengo ciertas dudas, no soy muy disciplinado en mis tiempos, en mis horarios. ¿Me ayudas, hermano? Creo que eso nos sirve más en el día de hoy. ¿Qué convicciones tienes tú, hermano, que me puedas ayudar a mí? Porque no tengo. Veo que tú te conduces de una manera. ¿Siempre eres así? Procuro, hermano, procuro. Y ese tipo de conversaciones nos ayudan más que un simple bien, gracias a Dios. Ayúdanos, Padre, a despojarnos de esas máscaras y también a tener esa sensibilidad y esa misericordia y esa convicción como la tenía Pablo, para estar dispuesto incluso a ceder ante nuestros hermanos más débiles, con paciencia enseñarlos para que no se queden débiles, sino que se fortalezcan, pero que no sean convicciones impuestas por nosotros, sino que tu Santo Espíritu trabaje en cada corazón, porque cada uno dará cuentas ante ti. Gracias, Padre, por esta valentía que vemos en Pablo, que aún pudo enfrentar a Pedro, una columna de la iglesia, columna de los apóstoles. Necesitamos ser más como él y no conformarnos, que no nos dé miedo el hombre cuando lo debamos de confrontar. Y Padre, creemos que también la conclusión de este asunto es que Pedro entendió y recibió esa confrontación que lo pudo llevar al arrepentimiento genuino y a la comunión otra vez contigo. También necesitamos ser en ese aspecto como Pedro, recibir la confrontación, ser humildes, no hacer pleito, aceptar nuestros pecados, confesarlos y volver a la comunión. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buena tarde.